Revelamos lo escalofriante en la escuela, historias embrujadas y secretos siniestros de SCVIRTOS. El sol estaba a punto de esconderse cuando Clara, con el corazón en un puño, se encaminó hacia la antigua escuela que acababa de reabrir en el barrio. Las paredes, desgastadas y cubiertas de grafitis, parecían murmurar secretos profundos, ecos de lo que había sido un lugar de conocimiento, consumo ahora por la sombra de lo desconocido. Los vecinos hablaban a media voz, compartiendo historias de niños que habían desaparecido, atrapados en un laberinto de oscuros rituales. La ansiedad se impregnaba en el aire. Clara se detuvo un momento en la entrada, sintiendo como un escalofrío la recorría. ¿Era solo imaginación, o había algo más? Decidió que, por el bien de su hijo Danny, tenía que arriesgarse. La idea de que él pudiera recibir una mejor educación la llenaba de esperanza. Sin embargo, la advertencia que había recibido, un mensaje anónimo en su teléfono «Ten cuidado con la escuela», retumbaba en su mente como un eco ominoso, ahogando sus ilusiones. A medida que los días transcurrían, recibió mensajes inquietantes que hacían que su piel se erizara. No confíes en nadie. La escuela no es un lugar seguro. Pero, ¿en quién podía confiar? ¿Y si estaba siendo paranoica? Las miradas de los demás eran de desaprobación, de burla. La comunidad no la entendía, cada uno enfrentando sus propios fantasmas, ignorando el ominoso manto que cubría a esa escuela antigua. Un día, acompañó a Danny a la biblioteca, y mientras él se sumergía en los libros, Clara fue atraída por un ligero murmullo que parecía venir de un rincón oscuro. En la penumbra, el aire estaba pesado, y lo único que la rodeaba era silencio como el de un cementerio. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó a una estantería cubierta de polvo. Eso fue cuando encontró un diario que pertenecía a una de las desaparecidas. Las páginas, desgastadas, estaban llenas de relatos escalofriantes de sombras que acechaban, de ritos que exigían un precio terrible. Clara temblaba mientras leía, reconociendo en un momento aterrador el nombre de Danny, escrito con una caligrafía temblorosa. Un frío helado se extendió por su espalda. Su pequeño no estaba a salvo, y su instinto materno la alertaba con cada palabra. Danny, ¿qué está pasando?, se preguntaba, sintiendo el peso de la culpa. ¿Cómo pudo dejarlo entrar en ese lugar? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, los días siguientes fueron aún más aterradores. Clara notó que Danny ya no reía como antes, ahora soltaba murmullos incomprensibles, miradas vacías que parecían buscar algo más allá de este mundo. Los espíritus, pensó Clara, recordando historias arrugadas de su abuela. La escuela había empezado a transformarse en una sombra viva, un monstruo que devoraba la inocencia de los niños. Al final, Clara decidió enfrentar al maestro de Danny. En la penumbra de un aula vacía, mientras la luz parpadeaba con ominosidad, se dio cuenta de que su lucha no hacía más que comenzar. Se acercó, el terror atrapando su voz. Pero justo cuando estaba a punto de preguntar, un susurro escalofriante resonó detrás de ella. El aire se volvió denso, y su respiración se volvió un grito sordo en la oscuridad. ¿Qué horrenda verdad aguardaba en ese rincón, y podría salvar a su hijo de la trampa acechante de la escuela, o era ya demasiado tarde? Un silencio opresivo envolvía la estancia. Clara giró lentamente, sintiendo como sus piernas temblaban, como si estuvieran atrapadas en un mar de sombras. Lo que encontró fue una figura envuelta en penumbra, sus ojos brillaban con una intensidad que podía ver incluso en la penumbra. Era el maestro, pero había algo extraño en él, una distorsión en su rostro que le hacía parecer más una bestia que un ser humano. ¿Qué quieres de mi hijo?, Clara logró preguntar, aunque su voz apenas era un susurro. La figura sonrió, una mueca de algo que se asemejaba a la burla. En sus labios, un eco de la risa de los niños resonó, un sonido escalofriante que hacía arder el miedo en el pecho de Clara.
No es lo que quiero, sino lo que necesita, respondió el maestro, y su planearía se acentuó con cada palabra. Dani es especial. La escuela le ofrece oportunidades que tú no puedes comprender. Clara sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. La sensación de peligro era palpable y, sin poder evitarlo, miró hacia atrás, como si esperara ver a Dani mirando desde algún rincón, con sus ojos grandes y asustados. Pero no había rastro de él. Dani, gritó, con la esperanza de que su voz lo llamara de vuelta. Los ecos de su voz parecía rebotar en las paredes, burlándose de su desespero. El maestro dio un paso hacia ella, su figura alargándose como si absorbiera la luz que quedaba en la habitación. No puedes protegerlo, Clara. Nadie puede. Esto es más grande que nosotros. De repente, un sonido, un leve llanto, proveniente de las profundidades del aula. Clara se volvió, sus instintos maternales se activaron. Corrió hacia la fuente del ruido, su corazón latiendo con la urgencia de rescatar a su pequeño. Ella no podía dejar que Dani estuviera atrapado en este lugar. Mientras avanzaba, los ecos de las risas infantiles se transformaron en gritos agonizantes, y las sombras que antes parecían estáticas comenzaron a moverse, danzando a su alrededor como si tuvieran vida propia. Clara sintió como el pavor se aferraba a su garganta, pero no podía rendirse. Cuando logró abrir la puerta, fue como cruzar el umbral a una dimensión aterradora. La escuela había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de barro y las luces parpadeaban, como si quisieran advertirle. Y ahí estaba Dani, de pie en el fondo de un pasillo oscuro, su figura temblando. «Mamá», murmuró Dani, su voz un eco triste que se perdía en la oscuridad. Sus ojos reflejaban un abismo de terror. Clara se acercó, estirando los brazos, pero mientras más se acercaba, más la oscuridad parecía absorberlo. «¿Qué te han hecho?», preguntó, horrorizada. Dani se encogió, mirando algo más allá de ella, con un miedo indescriptible en sus ojos. «No puedo irme», dijo con un hilo de voz. «No puedo irme sin cumplir el trato». La última palabra resonó como un trueno en la mente de Clara. «¿Un trato? ¿Qué trato?». En ese instante, un grito la atravesó, no de su hijo, sino de la propia escuela, un lamento que llenó el aire con un terror tan profundo que se sentía en los huesos. Clara, sintiendo que el tiempo se desvanecía, alargó su mano hacia Dani, pero la oscuridad comenzó a cerrarse, atrapándola. El maestro apareció de nuevo tras ella, riendo, un sonido abominable que hacía retumbar las paredes. Su sonrisa se amplió y, en un instante de lucidez, Clara comprendió, la escuela no era solo un edificio. Era un ente que alimentaba su propia existencia con las almas de los niños. Mientras la oscuridad parecía arrastrarla hacia un abismo sin fondo, Clara gritó con todas sus fuerzas: «No dejaré que me lo quites». En ese momento, la voz de la madre se elevó por encima de todo, resonando en la eternidad. Pero, ¿podría salvar a Dani? ¿O se convertirían en parte del oscuro legado de la escuela para siempre? Y entonces, justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse, un nuevo susurro se oyó en el aire, uno que advertía de un secreto aún más oscuro que estaba por descubrirse. El aire se volvió espeso y cargado de una energía oscura. Clara, a merced de la oscuridad que la rodeaba, sintió como las sombras se retorcían y se burlaban de su desesperación. Cada vez que intentaba dar un paso hacia Dani, la oscuridad parecía tensarse, como si una mano invisible la empujara hacia atrás. «Mamá, no». Dani gritó, pero su voz se ahogaba entre los ecos adoloridos de otros niños. Era un sonido tan desgarrador que Clara sintió que se le partía el corazón. Las imágenes de rostros perdidos y ojos llenos de lágrimas pasaban fugaces por su mente. Ella sabía que los niños no estaban solos. Había algo en esta escuela, algo que los mantenía allí, atrapados en un ciclo de sufrimiento. «¿Qué trato?», preguntó Clara nuevamente, esta vez con un tono más urgente, más desafiante. Pero la figura del maestro solo sonrió, y la burla en su mirada se volvió más profunda. «El trato que los une a este lugar, uno que a veces tienen que asumir para sobrevivir», dijo con un eco que resonaba entre las paredes. Un desasosiego se apoderó de Clara. ¿Acaso Dani había hecho un pacto con el maestro? Su mente comenzó a girar mientras recordaba las noches en las que había escuchado a su hijo hablar solo,
murmullos en la oscuridad, una risa que no parecía de este mundo. Dani. ¿Te han obligado a esto? Dani encogió los hombros, sus ojos mostrando una mezcla de miedo y resignación. No puedo hacer nada sin cumplirlo, mamá. Él necesita algo de mí. ¿Y yo? La voz de Dani se desvaneció, como si la oscuridad lo devorara poco a poco. El maestro dio un paso adelante, su figura se convirtió en una sombra ominosa que absorbía la luz a su alrededor. Los tratos, querida Clara, son rituales que aseguran la longevidad y el poder. Esto no es solo una escuela, es un templo de almas perdidas. Con cada palabra, su voz se volvía más profunda, reverberando en las paredes como un canto ancestral. Clara sintió un pánico apoderarse de su pecho. ¿Cómo podían salvarse? El maestro comenzó a darle la espalda, como si se preparase para llevarse a Dani consigo. Sin pensarlo, Clara corrió hacia ellos, dispuesta a luchar contra la oscuridad que se cernía sobre su hijo. «Déjalo ir. No puedes tenerlo», gritó, alargando la mano en un intento desesperado por alcanzar a Dani. La luz parpadeante de la escuela se intensificó, haciendo que las sombras se estremecieran. Una fuerza inconsciente atravesó el aire. Una corriente de energía la hizo caer al suelo, aturdiéndola. Pero antes de que la oscuridad la atrapara por completo, Clara vio algo en el suelo, un fragmento de papel desgastado. Era un antiguo contrato, escrito con una caligrafía extraña. El alma del niño por el conocimiento eterno, decía en partes. Clara lo levantó con manos temblorosas, su corazón latiendo con furia. Comprendió que el secreto de esta escuela estaba en los niños atrapados, obligados a firmar para obtener poder y conocimiento, pero a un precio aterrador. Si podía romperlo, podría liberar a Dani. Sin embargo, justo cuando se disponía a gritar el conjuro que podría romper el trato, una ola de risa escalofriante resonó en la habitación, temblando las paredes. El maestro volvió su rostro hacia ella, su sonrisa retorcida más grande que nunca. Nada se puede romper aquí, querida Clara. Este lugar devora esperanzas y deseos. Clara sintió que el mundo se desvanecía, la escuela comenzó a temblar a su alrededor. Las luces parpadeaban y susurros escalofriantes llenaban sus oídos. ¿Podría realmente salvar a su hijo? Mientras la figura del maestro se acercaba lentamente, un frío helado invadió el aire. Clara se dio cuenta de que había algo más que el maestro guardaba con recelo. ¿Qué secretos aún estaban enterrados en este lugar? Y justo cuando la oscuridad parecía tragarlas a ambas, la voz de Dani resonó por encima de todo, fuerte y clara: «Mamá. Busca lo que está debajo del aula». Con esa advertencia, Clara comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Qué descubriría en las profundidades de la escuela? Clara sintió que el corazón le latía con tal fuerza que creía que iba a estallar. Dani había mencionado lo que estaba debajo del aula, y mientras se levantaba del frío suelo, la urgencia en su voz resonaba en su mente. Tenía que averiguarlo, y pronto. «Dani, aguarda un instante», gritó, intentando abrirse camino entre las sombras que se retorcían. Pero la oscuridad parecía cobrar vida, atrapándola en un abrazo pegajoso. La figura del maestro se acercaba, su risa perturbadora resonando como un eco sin fin en las paredes de la escuela. «¿Te imaginas lo que ahí abajo hay, Clara?», preguntó el maestro con sarcasmo. «El pasado de esta institución está en cada ladrillo, en cada grito ahogado». Justo cuando Clara pensaba que iba a ser consumida por el miedo, recordó el contrato que sostenía en sus manos. Con determinación renovada, miró a su alrededor, buscando alguna forma de escapar de la agrupación de sombras. Reuniendo todo su valor, siguió el eco de la voz de Dani. La fragilidad de la luz en su entorno la empujaba hacia el aula, y al llegar, se encontró frente a un viejo escritorio cubierto de polvo, cuya superficie mostraba signos de haber sido utilizado para algo más que lecciones. Con manos temblorosas, comenzó a revisar debajo, sin importarle si las sombras la observaran. El sudor empapaba su frente, pero su corazón se llenó de una súbita emoción. Allí, cubierto por un retazo de lona, había un pequeño acceso al sótano. Con un impulso casi desesperado, Clara levantó la lona y se asomó. Una escalera oscura y crujiente descendía hacia la penumbra. «Mamá. Debajo, por favor».
La voz de Dani la instaba, y sin pensarlo dos veces, Clara sintió que debía entrar. Con cada paso que daba, el aire se hacía más denso, frío, habitado por un silencio que la envolvía hasta lo más profundo. Mientras bajaba, el olor a moho y descomposición se intensificaba. En las paredes, vislumbró inscripciones extrañas, símbolos que parecían moverse con la luz de su linterna, como si quisieran advertirla de algo. Esto es un error, pensó, pero cada vez que intentaba dar marcha atrás, un impulso irracional la empujaba hacia adelante. Al alcanzar el suelo del sótano, el silencio se tornó ensordecedor. Clara se encontró en una pequeña habitación repleta de objetos extraños, juguetes que parecían de otro tiempo, libros desvaídos llenos de nombres. Pero lo que la dejó helada fueron las fotografías en la pared. Eran niños sonrientes, mezclados con grandes figuras sombrías, cuyas sonrisas eran notoriamente escalofriantes. Ellos eran los que vinieron antes, susurró una voz apagada a sus espaldas. Clara se dio la vuelta, y vio la figura de un niño, su rostro pálido y sus ojos vacíos. «Vete de aquí», gritó Clara, retrocediendo sin poder contener el temblor en su voz. Pero el niño sonrió, una sonrisa sin alegría. «No puedes irte, estás en el mismo camino que nosotros. Esa es la manera de sellar tu destino». Clara sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Entonces, su mirada se centró en un espejo roto en una de las esquinas. De forma extraña, lo que vio ahí no fue su reflejo. Eran rostros de niños, atrapados, mirando con expresión suplicante. Todos esos rostros, los mismos de las fotos. «Dani, ven aquí», gritó, buscando la seguridad de su hijo entre la neblina de terror que le envolvía. Sin embargo, la sombra del maestro apareció en la entrada del sótano, y su risa todavía reverberaba. «No hay escapatoria, Clara. Este lugar tiene un hambre insaciable», el terror la invadió nuevamente. ¿Podría liberarse a sí misma y a Dani de esta prisión? Tal vez los secretos que acababa de descubrir eran la clave. Pero en el fondo, Clara comprendió que podría haber un precio aún más alto que pagar. Y fue entonces, cuando giró hacia el espejo, que una imagen nueva se reflejó, él. Un niño. Un niño como Dani. Una voz resonó en su mente: «La verdad dolerá». ¿Cuánto dolor estaba dispuesta a soportar para salvar a su hijo? Justo cuando la oscuridad parecía comenzar a cerrar el círculo, la historia de este lugar empezó a encajar en su mente. ¿Qué haría ahora? La pregunta quedó flotando en el aire mientras el brillo de la verdad se desvanecía en esa habitación maldita. ¿Podría hacer el sacrificio necesario, o se convertiría en otra alma perdida en este templo de sombras? El aire se volvía cada vez más denso, y Clara sintió que cada respiración era un acto de desesperación. Mirar el espejo roto la llenaba de una profunda inquietud, las imágenes de aquellos rostros suplicantes la atravesaban como dagas. Con el maestro bloqueando la única salida, la sensación de claustrofobia aumentaba. «¿Por qué, maestro? ¿Por qué les haces esto?», preguntó, su voz temblando mientras el niño de ojos vacíos se acercaba. Él sonrió aún más, como si disfrutara del espectáculo. «No es lo que hago, Clara. Es lo que está en ti. Como en todos ellos». Apuntó al espejo, y en un instante, Clara se vio rodeada de las almas atormentadas, su propia imagen reflejada entre ellas, un eco de dolor. La maldad de aquel lugar parecía alimentarse de sus miedos más profundos. «Debes tomar una decisión», dijo la voz del niño. «O renunciarás a tu hijo, o te convertirás en parte de nuestra familia». Las palabras lo congelaron en el lugar. ¿Cómo podía elegir entre su propia vida y la de Dani? Pero en su interior, Clara sabía que ninguna elección podía ser buena. Mientras el maestro avanzaba con su mirada fría, más sombras comenzaron a deslizarse por las paredes, como serpientes que se arrastraban hacia Clara y su hijo. Eran figuras vestidas con las mismas ropas que los niños de las fotos. Sus ojos eran vacíos, pero aún resplandecía la desesperación en ellos. La escuela entera parecía cobrar vida, rugiendo con una sed insaciable de almas. Clara giró la cabeza rápidamente hacia Dani, quien había quedado paralizado por el pánico, sus ojos buscando a su madre. «Dani, ven aquí. Ahora». La urgencia en su voz hizo que el niño corriera hasta su lado,
aferrando su mano con fuerza. No vamos a quedarnos aquí. Debemos salir. La risa del maestro resonó con más intensidad. No hay salida, Clara. La única forma de romper el ciclo es haciendo un sacrificio y tú lo sabes. Un sudor frío recorrió la espalda de Clara. La idea de sacrificar a su hijo era más aterradora que cualquier monstruo. Mientras parpadeaba, se dio cuenta de que el espejo aún mostraba escenas de las vidas de los niños atrapados, sus risas, sus juegos, pero también sus lágrimas. ¿Qué les hiciste a estos niños? Clara preguntó, su voz un hilo. Nada que no deseen siempre olvidar, respondió el niño de rostro pálido, cada palabra llena de un horror que helaba la sangre. Dani, no lo escuches, gritó Clara, viendo cómo la oscuridad los rodeaba, intentando consumirlos. Con un movimiento decidido, se dirigió hacia el espejo. Debo confrontarlo. Debo conocer la verdad. De repente, las imágenes cambiaron, mostrando a Clara en su infancia, corriendo por los pasillos de la misma escuela, feliz y despreocupada. Al ver su rostro en aquellas escenas, la pieza final del rompecabezas cayó en su mente. Soy parte de esto, murmuró, el maestro se rió de nuevo. Bienvenidos al juego, Clara. Nunca serás libre. Hasta que enfrentes tu propio pasado. El niño la miró fijamente, y en un acto de desesperación, Clara empezó a gritar, no lo haré. No me llevarás. Pero mientras lo decía, la oscuridad se abalanzó sobre ella y el espejo brilló con una luz extraña. No puedes escapar de ti misma, resonó una voz en la penumbra, un estruendo acompañó su grito mientras el espejo se agrietaba más, revelando lo que estaba detrás de la superficie. Clara dio un paso hacia atrás, sintiendo que el frío tocaba su piel. ¿Qué harás, Clara? Aquello que ocultas puede ser más aterrador que el mismo final. La voz del niño se desvaneció, pero su eco permaneció, llenando la habitación con dudas y miedos. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras un siseo ensordecedor llenaba el aire. ¿Aceptaría la oscuridad que llevaba dentro de sí misma? Era eso lo que se necesitaba para salvar a su hijo. La tensión crecía, y la salida parecía más lejana que nunca. Mientras las sombras trataban de atraparla, algo en su interior comenzó a despertar. ¿Acaso había una luz en su propia oscuridad? La necesidad de descubrir qué escondía su pasado se hacía más urgente. Pero justo cuando se preparaba para dar un paso al frente, una puerta en la esquina de la habitación comenzó a abrirse lentamente, revelando un túnel oscuro. «Mamá». La voz de Dani interrumpió sus pensamientos. Clara se giró con un nudo en la garganta. La decisión era inminente, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. ¿Tomaría la salida por el túnel y abandonaría el lugar para siempre, arriesgando el sacrificio? ¿O se adentraría en el juego del pasado, luchando contra sus propios demonios para preservar a su hijo? La pregunta quedó flotando como una sombra en el aire, mientras la oscuridad parecía respirar a su alrededor. En el fondo de su alma, Clara sabía que el camino hacia la verdad era más aterrador de lo que jamás habría imaginado. ¿Se atrevería a dar ese paso final? Clara sintió que su corazón latía como un tambor frenético en su pecho. La puerta del túnel chirriaba ominosamente, como si advirtiera que adentrarse en su oscuridad significaría hacer frente a los monstruos que había decidido dejar atrás. Dani estaba a su lado, el miedo marcando su rostro, y Clara sabía que debía actuar rápido, no solo por ella, sino por él. No, Clara. El túnel es peligroso, la voz del niño resonó con una insistencia escalofriante. Seguirlo solo te llevará a más dolor. Vuelve al espejo. Allí encontrarás tu verdad. La angustia la llenó mientras miraba la puerta, su apertura era una invitación, pero también una amenaza. Un ligero viento frío emanaba del túnel, como si un aliento helado la atrapara. Dani, dijo con voz firme, no podemos quedarnos aquí. Este lugar es una trampa, pero, en su interior, la confusión y el miedo se entremezclaban. La imagen del espejo en su mente se convertía en un eco de su infancia, en momentos que había olvidado, y de secretos enterrados que la amenazaban con salir a la superficie. Quizás, si voy al túnel, tal vez puedo encontrar una salida. Mamá, no. Por favor, no quiero perderte. El llanto de Dani la desgarró por dentro.
La desesperación del niño la anclaba en la realidad, recordándole que debía protegerlo a toda costa. Así, Clara cayó de rodillas, sintiéndose atrapada entre el miedo y el amor. En ese momento, una sombra se deslizó entre ellos, creciendo y cobrando forma. Era el maestro, con su sonrisa siniestra iluminada por el brillo del espejo detrás de él. Bienvenida de nuevo. ¿Estás lista para desafiar tu destino? Su voz era como un susurro en la penumbra, hecho de ecos de risas perdidas. Sáquenos de aquí. Clara gritó, ya sin aliento. Sin embargo, el maestro solo se rió, la oscuridad que lo rodeaba emanaba una energía palpable, atrapante. No hay salida, Clara. Pero sí hay verdades. Y solo tú puedes decidir cuál es tu camino. Las sombras en la habitación comenzaron a intensificarse a su alrededor. Con cada respiración, la angustia se hacía más densa, como si toda la gravedad del lugar intentara abrumarla. De repente, la imagen del espejo se distorsionó, mostrando una escena que Clara nunca esperó. Era ella, de niña, en el patio de la escuela, riendo y jugando, pero soltando un grito desgarrador que hizo eco entre las sombras. Escúchala, Clara. Ella sabe lo que sucedió aquí. ¿Recuerdas? Tú nunca le diste la mano, dijo el niño con ojos vacíos, su voz resonando con firmeza. Ahora es tu turno de decidir. ¿Aceptarás recordar, o seguirás huyendo de ti misma? El rostro de la niña en el espejo se veía cada vez más angustiado. Sus ojos imploraban amor, un último destello de esperanza. Clara sabía lo que sucedió, sabía que no pudo ayudar a sus amigos, y cada lágrima de esa niña aumentaba el peso en su corazón. No quiero recordar. No puedo. Clara sintió lágrimas resbalando por sus mejillas, un torrente del dolor reprimido. La risa del maestro resonó nuevamente, un eco terrible que causó que el espejo temblara. El dolor es el precio, Clara. Y, si no lo enfrentas ahora, nunca podrás encontrar la paz. Tienes que elegir. Clara, aterrorizada pero decidida, miró a su hijo. Te prometo que no dejaré que nada te pase, dijo con voz temblorosa, apretando su mano. La oscuridad se hacía más densa, y el frío la invadía. Camina hacia la luz, mamá. Te necesito. La voz de Dani la despertó del letargo emocional. Sin pensarlo más, Clara dio un paso hacia el túnel, adentrándose en la oscuridad. Al hacerlo, sintió que el aire se volvía frío, casi helado, como si el mismo túnel la absorbiera. Mientras atravesaban la entrada, un grito resonó desde el espejo, algo que parecía una advertencia y una súplica. ¿Estás lista para enfrentar lo que descubriste, Clara? El niño pálido se asomó, justo antes de que la imagen desapareciera, dejando un eco de dolor en el aire. Clara ya no podía volver atrás. La oscuridad del túnel parecía hincharse a su alrededor mientras avanzaban, y las sombras de su pasado comenzaban a tomar forma en las paredes, como una galería de los horrores que había intentado olvidar. ¿Qué hay detrás de esto?, preguntó, su voz temblando al eco de sus propias dudas. Cuanto más avanzaban, más sentía el terror apoderarse de su ser. Pero detrás de esa oscuridad había una luz tenue. Sin embargo, justo cuando se acercaban, la luz se apagó de golpe, y un susurro cruel chilló en sus oídos: el sacrificio debe ser completo, Clara. No hay retorno. El camino se oscureció, y en la desesperación de su viaje, una nueva elección se cernía sobre ella. Clara cerró los ojos, preparándose para lo que vendría, temiendo lo que estaba a punto de descubrir. ¿Qué secretos liberaría el túnel? ¿Y qué verdad dolorosa la aguardaba al final de ese oscuro camino? Una sensación inminente de terror se cernía sobre ella mientras un silencio gélido llenaba el aire. El túnel parecía vivir, como una serpiente que se retorcía y se deslizaba en las profundidades de la tierra. Clara pasó su mano por las paredes frías, sintiendo una textura áspera que le recordaba las cicatrices en su alma. Cada paso que daba dejaba un eco vacío, como un grito ahogado que se desvanecía en el aire gélido. Dani la seguía, sus pequeños pies apenas hacían ruido, pero la tensión en su rostro era palpable. ¿Qué hay aquí, mamá?, preguntó Dani en un susurro, su voz temblando como una hoja en el viento. A pesar de su miedo, había una chispa de curiosidad en sus ojos.
Clara se sentía atrapada en una pesadilla, y cada pregunta de su hijo la sumía más en la oscuridad de sus propios recuerdos. Tal vez sea el camino a la verdad, respondió, aunque sabía que esas palabras eran solo un intento de tranquilizarse a sí misma. El aire se volvía más opresivo con cada respiración y, al fondo, vislumbró un destello de luz. Clara se detuvo de repente. La luz parecía invitarla, pero también advertirle. Un calor intenso la rodeó mientras se acercaba a la fuente. Dani, espera aquí, ordenó, sintiendo la necesidad de enfrentar lo que la esperaba adelante. Su hijo asintió, aunque su rostro expresaba un profundo desasosiego, la luz se tornó en una imagen, un recuerdo familiar que la atrapó. En el centro de la luminosidad, las risas de los niños resonaban, mezcladas con ecos de llanto. La escena se dibujó ante Clara como si de un episodio congelado en el tiempo se tratara. Era ella, en el patio de la escuela, corriendo junto a sus amigos. Pero la alegría pronto se convirtió en un bordado de sombras, y el rostro de un niño apareció, uno que la miraba con ojos tristes. «Ayúdame», chilló la imagen del niño mientras sus labios se movían en un ruego silencioso. El corazón de Clara se encogió al reconocerlo, era el mismo niño que no pudo salvar. «No puedo. No puedo volver a aquel día», gritó, cayendo de rodillas, incapaz de soportar la carga de su culpa. «Mamá». La voz de Dani la hizo volver a la cruda realidad. Clara se giró, y allí estaba el niño, una sombra aislada observando, sus ojos vacíos miraban hacia el túnel. Un escalofrío recorrió la columna de Clara, el túnel detrás de Dani comenzó a vibrar como si una tormenta se avecinara. «Dani, corramos», gritó, sujetando la mano de su hijo. Pero antes de que pudieran moverse, la luz se apagó de un solo golpe. Un grito desgarrador llenó el túnel, como si el dolor del niño atrapado en sus recuerdos se hubiera manifestado. «Ahora tendrás que elegir entre la vida y el arrepentimiento», resonó la voz del maestro, flotando entre las sombras, una angustia infundiendo sus palabras. «Cada recuerdo una condena, cada risa un eco de lo que no hiciste. No, no te lo llevaré a ti». Clara sintió la fuerza del miedo apoderarse de ella una vez más. La oscuridad la envolvía, y las figuras de su pasado comenzaron a retorcerse alrededor, fusionándose en un mar de visiones perturbadoras. La figura del niño atrapado se entrelazó en esas imágenes, aumentando su desesperación. «No». Clara gritó, extendiendo su mano hacia la luz que había desaparecido. «No dejaré que este ciclo me mate. Dani, escúchame. Te prometo que no te dejaré ir». Las sombras se partieron, y el pasillo del túnel pareció colapsar a su alrededor. La oscuridad se intensificó, y Clara sintió un tirón doloroso en su pecho. De repente, sintió que se desvanecía, como si el túnel quisiera absorberla por completo. «Mamá». La voz de Dani parecía un eco lejano, como si lo estuvieran separando por la fuerza de la oscuridad. Justo cuando todo parecía perderse, una nueva luz emergió en su visión, más intensa que la anterior. Pero esta vez, no emanaba de una fuente cálida, sino que parecía pulsar con vida propia, destilando un horror inminente. «Te atreverás a cruzar el umbral de tu propia culpa», susurró la oscuridad, retorciéndose en forma de tentáculos. Clara debía elegir, pero ¿qué pasará si lo hago? La voz de su compañero era un susurro, un recordatorio constante de lo que dejaría atrás. Antes de que pudiera responder, la luz se expandió, y Clara se dio cuenta de que debía actuar rápido, antes de que la oscuridad devorara no solo su pasado, sino también su futuro. La tensión cortante en el aire era abrumadora. Ella ya no podía dudar, porque cada segundo contaba. Mientras sus ojos se ajustaban a la nueva luz, Clara sintió que las líneas entre el pasado y el presente se difuminaban, poniendo a prueba su determinación. ¿Qué emergería de esa luz? ¿Podría finalmente romper las cadenas de su culpa, o caería aún más en la oscuridad? La elección estaba a punto de hacerse, y el eco de su pasado resonaba, implorando ser confrontado. La luz frente a Clara se volvió cada vez más intensa, hasta que su resplandor casi la cegó. Sin embargo, en su interior, un grito de angustia la urgía a avanzar. «Dani».
La voz de su hijo era ahora un susurro desgarrador en sus oídos, cada nota un recordatorio de su conexión y de lo que podría perder. Cruzó el umbral de la luz sin pensarlo más, dejando atrás la fría tentación del túnel. Al hacerlo, la oscuridad se disipó, y se encontró en un pasillo desolado, custodiado por espejos cubiertos de polvo. Las imágenes difusas que éste reflejaba parecían retorcerse en formas grotescas, como si el dolor de sus recuerdos hubiera encontrado un nuevo hogar. Mamá, llamó Dani nuevamente, su tono lleno de incertidumbre. La angustia en su voz provocó un escalofrío en la piel de Clara. Se dio vuelta, viéndolo allí, aún cubierto por la sombra del túnel, como si una fuerza invisible lo mantenía atrapado. «Ven aquí». Clara extendió su mano, pero los ojos de su hijo estaban fijos en los espejos, donde reflejos distorsionados ilustraban instantes de su pasado. Su mirada se perdió en escenas de juegos en la escuela y rostros compartidos, pero también en cosas que nunca deberían haber existido. «¿No por qué ves eso?». Clara se acercó, miedo creciendo en su pecho. Cada paso era más difícil, los ecos de risas y llantos se colaban en su mente, un coro de voces que suplicaba su ayuda. «Todo se siente tan real, pero no lo es, ¿verdad?», murmuró Dani, como si el pequeño comprendiera algo que su madre aún no podía. «No, cariño. No puede ser real. Solo son recuerdos». Pero cada palabra de Clara sonaba más vacía con el paso del tiempo. Grupo tras grupo de sombras danzaban en esos espejos, llamando con voces de quienes habían sufrido. Y ella lo sabía, cada rostro allí contenía una historia de dolor inexplorado. «¿Qué es lo que quieren?». La pregunta quedó flotando en el aire, y mientras Clara intentaba enfocarse en su hijo, un rostro en particular emergió entre las sombras, un niño diferente, con el mismo aire de súplica. «Ayúdame, por favor». Era el niño que había fallado. Su voz penetrante y melancólica atravesó la experiencia de Clara, y su corazón se retorció en una mezcla de arrepentimiento y desesperación. «No puedo. No puedo hacerlo de nuevo», gritó, llevándose las manos a la cabeza. Esa conexión la estaba desgastando, la urgía a ver más, a comprender los secretos que encerraban esos espejos. «¿Por qué nunca me salvaste?», la voz resonaba en su mente, girando como un torbellino. Era así como Clara comprendió lo que realmente la unía a aquel lugar, la culpa, la vergüenza, y una carga que parecía tan pesada que no sabía si podría soportarla. «Mamá». Dani estiró su mano, pero la sombra del niño le mantenía inmóvil. El horror que Clara enfrentaba era más profundo de lo que había imaginado. La luz que la había guiado ahora había quedado oscurecida por el eco de sus decisiones pasadas. Necesito saber, ¿cómo los ayudo?». La voz de Clara temblaba. Ella no quería repetir sus errores, no quería perder a su hijo. La oscuridad en los espejos parecía respirar, mientras contemplaban su sufrimiento. «Cruzando el umbral de tu culpa», resonó una voz suave y burlona, deslizándose sobre el horror. «Pero, ¿te atreverás a enfrentar lo que has hecho?». El pasillo comenzó a oscilar, y los espejos fracturados reflejaron una imagen perturbadora, Clara buscando a su hijo en un fondo de sombras desvanecidas, mientras las risas se convertían en llantos, y aquellos gritos de auxilio se volvían más insistentes. «No», gritaron en un estruendo ensordecedor. «Elige tu verdad o quedarte atrapada aquí para siempre». Clara sabía que debía tomar esa decisión, pero en ese instante, el tiempo se detuvo. Frente a ella, la luz comenzó a destellar, revelando un camino oscuro que serpenteaba más allá de los espejos y que prometía una respuesta, por amarga que fuera. ¿La verdad o la condena? Pero, ¿cuánto estás dispuesta a perder? La voz gemía, casi burlona, resonando en su interior mientras la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. Con el corazón latiendo con furia, Clara llevó la mano a la luz, dispuesta a cruzar, sin saber lo que emergería de aquel abismo de mentiras y arrepentimientos. ¿Era realmente el momento de enfrentar su dolor, o había una trampa a la espera? Mientras se adentraba, la oscuridad pareció estrecharse, y los ecos del pasado empezaron a tomar forma nuevamente, dispuestos a desatar el miedo en su alma una vez más. ¿Podría aún haber esperanza, o la verdad sería más devastadora que la culpa que había cargado? «No puedo». La exclamación de Clara rasgó el aire, y justo en ese momento, un susurro emergió de la penumbra.
Atrévete a volver. La luz parpadeante se convirtió en un eco, una advertencia que reverberaba en los muros del pasillo. Clara sintió como el aire se volvía denso a su alrededor, cada respiración un esfuerzo titánico. Las sombras se hicieron más pronunciadas, avanzando como susurros cargados de recriminación. Con cada latido de su corazón, la angustia crecía en su interior. Dani, gritó, pero su voz sonó apagada, como si las palabras se ahogaran en la oscuridad densa. La desesperación invadió su ser al ver que Dani aún luchaba por liberarse de la sombra que lo mantenía inmóvil. Ella sabía que no podía abandonarlo, que cada momento que pasaban en ese lugar era una condena. Los espejos a su alrededor comenzaron a vibrar, mostrando imágenes de un pasado distorsionado. Los rostros de niños que conocía y aquellos que había conocido en sus pesadillas aparecían y desaparecían, cada uno cargado de tristeza. La figura del niño que había fallado brilló intensamente, ya no como el llamado triste de un espectro, sino como un desafío. ¿Por qué nunca me salvaste? La pregunta resonó no en su mente, sino en su corazón. Clara sintió el peso de la culpa y de todas las decisiones que había tomado. Mirando a Dani atrapado en la penumbra, comprendió que sabía lo que debía hacer, aunque fuera desgarrador. Voy a salvarte. Clara dio un paso adelante. El pasillo se alargó y luego se comprimió, como si la propia estructura del lugar intentara disuadirla. Pero no podía rendirse, no era una opción. La luz temblorosa detrás de ella creció, inundando el pasillo en un resplandor que casi lastimaba los ojos. Clara la miró y sintió un tirón en su corazón que la hizo tambalear. ¿Qué es esto?, murmuró. La voz burlona susurró de nuevo, una melodía risueña que la rodeaba, la verdad está en tus manos, pero, ¿puedes soportarla? Mientras se acercaba a Dani, la sombra del niño comenzó a moverse, como si también anhelara liberarse. Mamá. Dani gritó de nuevo, su voz empapada en miedo y súplica. Clara extendió su mano, con la esperanza de alcanzar a su hijo, de traerlo de regreso a la luz. Sintió como el terror lo había mantenido cautivo, pero no podía dejar que la oscuridad ganara. Recuerda. Recuerdos son solo eso, gritó mientras alcanzaba la luz, intentando romper el hechizo que mantenía a Dani atrapado. La luz le devolvió la mirada, desbordando caricias familiares y promesas no cumplidas. Clara llegó al borde de los espejos y, con una determinación renovada, se miró a sí misma en el cristal. Lo que vio fue un reflejo distorsionado de sus decisiones, un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. Sin embargo, en el fondo de ese abismo podía ver el camino hacia la redención. No puedo hacer esto sola. Debo enfrentar mi pasado. El niño de la sombra extendió su mano. Ya no estás sola. Atrévete a cruzar y descubrirás la verdad juntos. Entonces, Clara dio un paso audaz hacia el espejo, la luz resbaló de sus dedos y la oscuridad la abrazó, arrojándola hacia el interior. El frío la envolvió mientras las imágenes a su alrededor se desvanecían y se transformaban, llenándola de un nuevo miedo. Sus propios recuerdos comenzaron a arrastrarla hacia la profundidad de un abismo aterrador. ¿Qué hay más allá de la culpa?, preguntaron las sombras, y Clara sintió las manos invisibles presionando en su pecho, apretando hasta que casi no podía respirar. Intentó hablar, intentar devolverles un gesto de esperanza, pero las sombras ya la habían atrapado. Todo tiene un precio, resonó la voz burlona, haciendo eco en su mente, mientras las imágenes gritaban de horror. ¿Sería capaz de lidiar con la verdad que tanto había evitado? Cada revelación podría ser la clave para liberar a Dani, pero el costo sería más alto de lo que había imaginado. La oscuridad pareció tragarse sus palabras y su aliento, y en el instante de inmovilidad, una pregunta se dibujó en el aire cargado de tensión: ¿te atreverás a cruzar la línea que separa la vida de la muerte, el perdón del castigo? El reflejo desgarrador en el espejo se torció, mostrando a Dani luchando por salir de la oscuridad mientras el horror se apoderaba de su rostro. Mientras Clara sentía que el abismo la consumía, comprendió que la elección debía hacerse aquí y ahora. El pasillo comenzó a temblar, pero su voz resonó decidida en medio del caos: volveré por ti. Y con esas palabras, Clara se adentró en la oscuridad profunda, con el eco de su propio grito aterrador resonando tras ella. El túnel pareció expandirse ante Clara, llevándola a un laberinto de recuerdos y sombras.
El frío la rodeaba, pero su determinación ardía con fuerza. Sabía que debía enfrentar lo que había estado enterrado en su interior, y su amor por Dani sería su guía. Al avanzar, los ecos de risa se convirtieron en gritos. Era una cacofonía de voces, de aquellos que habían sido atrapados como ella, pero Clara no se detuvo. Finalmente, llegó a un espacio amplio iluminado por una luz tenue que parecía surgir de una fuente en el centro. Allí, rodeada de rostros conocidos y aún así tan ajenos, vio el reflejo de su propia infancia. Las risas y juegos se tornaron en recuerdos vívidos, y el horror de lo que había olvidado comenzó a reelaborarse ante sus ojos. En un rincón, aquel niño que había fallado la miraba fijamente, su cara llena de tristeza y reproche. ¿Por qué no me salvaste? Pareció preguntar sin palabras. Clara sintió un nudo en la garganta. Lo siento, no sabía, la culpabilidad la abrumaba. Pero en ese instante, se dio cuenta de que no podía vivir en su pena. Dani estaba esperando. La voz del niño resonó: para liberarte, debes enfrentar tu miedo y no dejar que el pasado te consuma. Resuelta, se giró hacia la luz central. Allí veía sombras danzando, niños atrapados que ofrecían su mano. Debemos ser fuertes, juntos, susurró Clara. Su corazón palpitaba, pero sabía que su amor por su hijo era más poderoso que cualquier terror. Al sentir la energía de la luz, comenzando a empujar las sombras, Clara extendió su mano hacia el reflejo en el espejo que proyectaba su vida. Este es mi pasado, pero no será mi futuro. No dejaré que me defina. Gritó, resonando en la habitación. Y así, el espejo comenzó a agrietarse, revelando fragmentos de esperanza y de paz. La luz se intensificó y con cada grieta, Clara comenzó a ver las sonrisas de los niños que habían pasado por las mismas paredes. Sabía que no solo buscaba su propia redención, sino la de cada uno de ellos. Dani la necesitaba. Dani, ven a mí, gritó, abriendo su corazón y dejando que la luz la atravesara. Con una explosión de luz, Clara sintió como un nuevo camino se abría frente a ella. Dani emergió de las sombras, sus ojos brillaban con esperanza. Se lanzaron el uno hacia el otro, los brazos entrelazados mientras una energía vibrante los envolvía. La luz del amor y la comprensión reprimían a la oscuridad que los había atrapado. Mamá, decía Dani, sus ojos reflejando orgullo y confianza. La oscuridad comenzó a disolverse, desvaneciéndose a su alrededor. Clara, sintiendo un nuevo alivio, tomó a su hijo de la mano y juntos cruzaron hacia la luz brillante. Más allá del túnel, el aire era fresco y puro. Cuando finalmente emergieron, se encontraron en el patio de la escuela, que ahora lucía vibrante y lleno de vida. La antigua estructura, ahora renovada, parecía reunir a los niños que habían sido liberados. El sol brillaba, y las risas resonaban como melodías esperanzadoras. Clara miró a su alrededor, sabiendo que el ciclo había terminado. Había enfrentado sus miedos, la culpa ya no la definiría. Dani sonrió, y juntos se unieron a los otros niños, corriendo hacia la libertad. Mientras la escuela dejaba atrás su oscuro pasado, Clara sintió que su corazón estaba en paz. Había recuperado a su hijo, enfrentado su tormento y ahora tenían un nuevo comienzo. En el horizonte, una calidez prometedora comenzaba a despuntar, y Clara lo supo: el amor siempre abriría caminos hacia la redención. Gracias a todos por seguir esta historia aterradora de amor y sacrificio. Si te ha impactado, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal. Además, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que tienen que ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Tu apoyo es fundamental. Hasta la próxima, valientes.